Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy veremos la evolución histórica del antiguo edificio de la aduana, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Empezamos la historia de este conjunto monumental en 1871, con la inauguración de la estación Montoya, como punto de llegada de la línea ferroviaria que comunicaba Sabanilla con Barranquilla. A finales de esta década se mueve la aduana desde Salgar hasta Barranquilla, a un lugar cerca de la estación Montoya. Cerca de 1900 se construyó la estación del tranvía, y como el sistema era de tracción animal, también se construyó una caballeriza. En 1916 se incendió el edificio de la aduana, así que se planteó la construcción de uno nuevo. El nuevo edificio sería de 2 pisos. Del lado de la izquierda tenemos una zona de oficinas, y del lado de la derecha la tesorería, resaltando aquí el mostrador. Y junto a este espacio está la caja fuerte. En medio de ambas zonas está el vestíbulo, con una escalera imperial, que nos lleva al segundo piso. Antes de subir, veamos la fachada posterior. De este lado hay 2 filas de columnas que generan una galería. Más adelante veremos para qué. Junto al edificio principal se construyeron 2 anexos que funcionarán como bodegas. El segundo piso es un gran salón, dividido con paneles de madera. Esto genera varios espacios, utilizados para las actividades típicas de una oficina aduanera. El acceso principal está enmarcado por columnas que sostienen un frontón, y en medio un curioso relieve con forma de león. Como este es un lugar donde se regula el ingreso de mercancía al país, debe haber un espacio para almacenarla mientras se hacen todos los trámites correspondientes. Así que tenemos de este lado más bodegas, pero además la mercancía debía moverse desde el muelle de Puerto Colombia hasta Barranquilla, y desde aquí hasta el resto del país. Así que por aquí encontramos más vías del ferrocarril, pasando a través de la arcada. Uno de los accesos a esta zona era a través de un pórtico con 3 arcos a un costado del edificio. Otro elemento que merece ser mencionado es el caño de las compañías, cuya presencia aquí significa comunicación fluvial directa con el río Magdalena, y por consiguiente con el interior del país. El edificio fue inaugurado en 1921. Este año fue puesta una escultura de Santander en el parque que está frente a la aduana. En 1925 se ubica cerca de la estación Montoya un monumento a Juan Elbers, precursor de la navegación a vapor por el río Magdalena. En la década de los 30, el monumento a Santander fue retirado de aquí y llevado hasta el corazón del barrio El Prado en el Parque Santander. En la década de los 40 se empezaron a trasladar funciones a un nuevo edificio, y la antigua aduana poco a poco quedó en el abandono. Muchas de las estructuras auxiliares desaparecieron. Se retiraron las vías del ferrocarril, los arcos fueron sellados, la humedad se apoderó de los muros del edificio, y el entorno urbano quedó en total decadencia. Por esta época también aparece la Vía 40, una calle que sigue de forma más o menos exacta el recorrido que seguía la vía del ferrocarril, desde Barranquilla hasta Puerto Colombia. Y debido a rellenos, el caño se desplazó retirándose de la antigua aduana. El nuevo espacio disponible se pobló con el nombre de Barlovento. En 1984, el antiguo edificio de la aduana se declaró Monumento Nacional de Colombia, junto con la estación Montoya y la estación central del tranvía. Su recuperación se empezó a gestionar. El edificio se recuperaría para ser un espacio cultural, por lo que todo espacio extra que se pudiera ganar sin afectar la estética del inmueble representaría una ganancia. Entonces se amplió el edificio suprimiendo la mitad de la galería, y para tener mayor espacio en el vestíbulo se reemplazó la escalera imperial por 2 escaleras independientes. Se construyó un sistema de drenaje y se rehabilitó el entorno. En el primer piso, en lo que fue la tesorería, se ubicó el archivo histórico del Departamento del Atlántico y se abrió una segunda puerta para ingresar a la caja fuerte, instalando aquí una oficina. Del otro lado se hicieron espacios para exposiciones y salones para actividades culturales. Hasta este lugar se desplazaron 2 murales del antiguo Banco Dugán.
y cerca a la estación del tranvía se instaló un mural de Obregón que estuvo en el Banco Popular. En el segundo piso del edificio principal entró en funcionamiento la Biblioteca Piloto del Caribe. Fue durante esta intervención que este inmueble adquirió su tan característico color amarillo. En 1994 se reinauguró el antiguo edificio de la aduana, marcando el resurgimiento del centro histórico de Barranquilla. En 1999 se restauraron las estaciones Montoya y del tranvía. En el 2002 se ubicó como monumento un ferrocarril en uno de los extremos del complejo arquitectónico. En 2015 se decidió mover el mural de Obregón, desde donde se encontraba hasta la Plaza de la Aduana. En el año 2016, como parte de un plan de renovación urbana, se hizo una ampliación de la carrera 50, dando mayor visibilidad a este monumento, pero alterando su entorno. En el 2019 se inauguró la más reciente intervención en el edificio. Se tomaron las salas y oficinas del lado izquierdo del primer piso y se unieron en un solo gran espacio. Aquí se encuentra el Centro Interactivo de Memoria Urbana, un museo que, utilizando nuevas tecnologías, permiten conocer la historia de la ciudad de Barranquilla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.